Pero los estudios analíticos confirman. ¿Ok? Pasa. Ellos se encargan de contrastar. Ok. Acá en los estudios analíticos yo planteo hipótesis y las evalúo o durante el desarrollo de la investigación. Acá no. De acuerdo a lo que yo haga, puedo generar una hipótesis que va a servir para plantear una investigación. Si la unidad de análisis en un estudio descriptivo es la población, estamos hablando de estudios de tipo ecológico. Pero si la unidad de análisis es a nivel individual, yo puedo hablar de estudios longitudinales, ¿no? A una misma persona le hago seguimiento. Puedo hablar de estudios de prueba diagnóstica, ¿no? Hablamos de a nivel de laboratorio. Estudios de concordancia para comparar kits, por ejemplo, ustedes, o en su caso pueden comparar, por ejemplo, una tomografía, no sé, con una resonancia, ¿no? O de repente una misma tomografía de una marca con otra de otra marca y ver cuál de las dos es mejor. Estudio de asociación cruzada, ¿no? Igual. Y estudio de serie de casos transversales. Pero miren acá. ¿Qué pasa en el caso de los estudios analíticos? Lo que vamos a ver en la siguiente semana. Si el investigador controla el factor de estudio, ¿no? Estamos hablando de estudios netamente de tipo experimental. Ahí hablamos de los ensayos clínicos, ensayos de campo, ¿no? Ensayos comunitarios. Pero si no es así, hablamos también de estudios de tipo observacional. Y dentro de estos encontramos a los estudios de cohorte y de casos y controles, que va a depender si en este caso se estudia la exposición o el efecto. Esto ya lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Ya? También hay estudios híbridos que mezclan los dos. Pero, doctora, ¿y dónde se encuentran los estudios transversales analíticos? Si ustedes checan, ¿no? Hay algunos autores que a los transversales analíticos no lo consideran. ¿Por qué? Porque no es ni descriptivo propio ni analítico propio. Pero hay otros que lo consideran como una especie de interfaz entre uno y otro. ¿Por qué? Porque se evalúan en un solo momento y me permiten evaluar una relación inicial ¿de qué? De las variables. Entonces, es el primer eslabón, por así decirlo, de los estudios analíticos. ¿Ok? ¿Por qué no puede ser netamente un estudio de tipo analítico? A ver, ¿por qué creen? ¿Cuál es el problema de los estudios transversales analíticos? En su mismo nombre está. ¿Dijo? Porque los estudios transversales solamente miden la variable una vez. Y no me permiten evaluar o considerar qué cosa. ¿Ah? No, podemos simplemente comparar entre ellos mismos, pero no se comparan entre los puntos objetivos. No tanto por ahí. A ver, niños. Compañero ya lo dijo. Una vez no hay comparación. Si mide una vez la variable no hay comparación. O asociación entre, puede ser una variable de extensión o una variable que de resultados. No tanto eso, sino que, por ejemplo, si yo mido a todos acá, ¿no? Ahorita les aplico una encuesta para, digamos, ver. El punto medio no sería el innovador completo, o sea, que no se puede dividir en programas. No. Yo les hago una encuesta ahorita y evalúo de repente dónde viven, qué es lo que hacen, cómo se alimentan, ¿no? Etcétera, etcétera. Y mido de repente sus niveles de, no sé, ansiedad, depresión, estrés, ¿no? Y rendimiento académico de sus notas. Entonces yo evalúo, quiero relacionar los diferentes factores
también factores como ansiedad, depresión, pero que sea por otra cosa. Habrá grupos no expuestos, ¿no? O que no tengan en este caso un buen rendimiento y que tengan estos factores. Habrá un grupo que tenga un buen rendimiento, que digamos, a pesar de que tenga buen rendimiento, también presentan ansiedad, depresión, todo. Entonces, en ese momento va a coger a diferentes estudiantes bajo, digamos, diferentes contextos. Y no me va a permitir discriminar si el estudiante con buen o con bajo rendimiento tuvo esos factores antes o después de. Eso es lo que no me evalúa un transversal. ¿Por qué? Porque al evaluar a todos en un solo momento no me permite discriminar cuándo adquirió, digamos, esos factores para que afecten o no su rendimiento. No sé si por ahí queda claro. Vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, por eso es que para algunos no lo consideran un analítico, porque no evalúa eso. Y para otros, no lo consideran un total descriptivo. ¿Por qué? Porque se lanza a evaluar una relación. Una relación inicial de asociación. Bien, vamos a ver entonces todo esto. Dicho esto, ¿qué viene a ser un estudio transversal analítico? Es el punto inicial para evaluar una asociación entre una exposición y una enfermedad de interés. Me permite evaluar asociaciones preliminares, ¿ok? Cuando de repente no tengo para hacer, ustedes van a ver que en estudios de cohorte, ustedes le hacen seguimiento al paciente. Dependen del paciente. Si el paciente se muere, ya fue su investigación. Si el paciente dice, no, yo no quiero seguir en su estudio, me retiro, ya fue su investigación. Van quedando menos. Estos estudios transversales analíticos son fáciles de ejecutar por el mismo hecho de que, como evalúan todas las variables y la enfermedad en un solo momento, entonces permite hacer una evaluación inicial de esto. ¿Qué más? En este tipo de estudio se identifican, ¿qué cosa? Los casos prevalentes de la enfermedad en cuestión. Por eso es que a estos estudios transversales analíticos también se le llaman estudios de prevalencia. ¿Ok? Eso quiere decir que se aplican para, ¿qué? Para enfermedades prevalentes en, digamos, en mi región. Yo quiero evaluar factores asociados a obesidad, factores asociados a ¿qué? A diabetes mellitus tipo 2, etcétera, como enfermedades que son prevalentes. Pero, obviamente, yo no voy a, en este caso, esta asociación que yo observe acá, va a estar en función tanto del riesgo de desarrollar una enfermedad como la supervivencia después del inicio de lo mismo. Es decir, yo no voy a considerar o yo no voy a poder discernir si el paciente, en este caso, son casos nuevos, o por así decirlo, adquirió la enfermedad antes, ¿no? Y ya en el momento que yo evalúo no la tiene, o en su defecto, cuando yo evalúo, ¿no? El paciente que salió negativo, después de evaluar, lo adquiere, por así decirlo, al siguiente día o a la semana siguiente. Entonces, esa es la cuestión. Por eso es que se dice que este estudio evalúa casos prevalentes de la enfermedad, pacientes que van a estar ahí constantemente, digamos, enfermos, ¿no? No me evalúa los casos nuevos como tales, no me permite discernir eso. Como estudio observacional que me evalúa prevalencia, me ayuda a generar hipótesis, son analíticos porque me evalúa relaciones iniciales y son como una fotografía, ¿no? En este momento yo evalúo a todos, ¿no? Aquellos que tengan, por ejemplo, diabetes y no diabetes, y evalúo qué factores podrían estar asociados. Muy bien, entonces, dicho esto, ¿no? Al evaluar esto, ¿no? Esa relación, yo puedo clasificar a mi población en 4 grupos. Vamos a ver acá, aquí va a haber un grupo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas?
Como ventajas tenemos que son sencillos para generar hipótesis. Eso sí, me ayuda bastante. Estos estudios son los primeros en los cuales se realizan tesis. ¿Por qué? Porque no implican mucho gasto. Van en un determinado momento, voy a medir, por ejemplo, el nivel de conocimiento de los estudiantes de medicina sobre la vacuna contra el VPH o contra COVID. Evalúo a todos en un solo momento. No tengo que estar haciendo el seguimiento ni preguntándole si hace un año, 2 años, no. En ese momento. ¿Ok? ¿Qué más? O me voy a los hospitales, encuentro pura gestante y aplico mi encuesta. Y evalúo si es que hay por ejemplo, factores asociados a preeclampsia, factores asociados a, no sé, mortalidad o enfermedades infantiles. Todas las variables se recopilan en un solo momento. Yo puedo estudiar, al mismo hecho de que se recopilan en ese momento, yo puedo estudiar múltiples desenlaces y exposiciones en un solo momento, pero sin evaluar causalidad, porque yo no sé si el paciente, adquirió la enfermedad antes, ¿no? O de repente el que yo califico entre comillas sano, de repente sí tiene, pasado el periodo de evaluación. O sea, no me permite en ese aspecto. Son útiles para estudios de enfermedades de larga duración y frecuentes en la comunidad. Ejemplo, enfermedades crónicas transmisibles. Diabetes. ¿Qué otra enfermedad crónica? Hipertensión. El asma. ¿Transmisible? Epidemia. ¿No han visto? Tuberculosis. ¿Ok? Menos costosa y requieren menos tiempo que otros diseños analíticos, cierto. Eso sí, sí. Por eso es que, como les dije, son el top de las tesis. Todo el mundo, como mínimo, ustedes cuando hagan su tesis, un transversal analítico, como mínimo. Ya si quieren complicarse más, sus casos y controles, su cohorte, ya irán juntando su platita ahí para mantener al paciente contento durante todo el periodo que lo van a evaluar. Mantenerlo vivo, ¿no? Hasta el tiempo que lo van a evaluar. Ese es el problema de la cohorte, ya lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Qué más? Sus resultados se pueden, generalizar a la población, sí, siempre y cuando yo tenga un buen tamaño de la muestra. Es decir, que haya hecho un buen cálculo del tamaño de la muestra. Si yo cumplo con eso, mis resultados son extrapolables. ¿Cuáles son las debilidades? Que las asociaciones son difíciles de interpretar. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, no sé, que la comida chatarra está asociada ¿a qué? A hipertensión o diabetes mellitus, al aumento o a la prevalencia de diabetes mellitus, ¿no? Pero yo no puedo saber qué tanto hay de cierto. Yo no puedo saber si la ingesta de comida chatarra es causal de esa patología. Yo no lo puedo saber. Simplemente este estudio me dice que están asociados, que hay una relación entre ellos, pero no me dice cuánto es el grado de asociación o de dependencia. Pero sí, al indicarme una previa asociación, me sirve para estudios futuros, cambiar de diseño y poder hacer ya de repente manipular variables, hacer un estudio clínico y evaluar si la ingesta de me produce o me desencadena diabetes. ¿Ok? No me permiten establecer causalidad, no me permiten calcular incidencias ni conocer la secuencia temporal de los acontecimientos. Yo evalúo casos prevalentes en la población. Yo no sé si son casos nuevos. Yo no veo la parte temporal, ¿no?
o la secuencia en este caso de los acontecimientos, si el paciente lo adquirió antes o digamos, o los negativos verdaderamente están enfermos, o de repente después que lo evalúe, al día siguiente se enferma. Yo no puedo saber eso. Se aplican enfermedades no se aplican enfermedades de corta duración o de baja frecuencia. Ojo con eso. Cuando tienen enfermedades poco frecuentes o raras, ahí pueden ustedes aplicar, por ejemplo, casos y controles, ¿no? O de repente corte, dependiendo de lo que quieran hacer. Sujetas a sesgo de selección y supervivencia. ¿Qué es un sesgo? Un error sistemático. Un error sistemático, ¿no? Un error sistemático. Sesgo de selección y de supervivencia. ¿Por qué? Porque cuando yo elija a los sujetos, yo no voy a discriminar y le voy a preguntar, sino simplemente lo englobo. Y yo puedo, no me permiten diferenciar. Y de supervivencia, porque obviamente yo no sé si ese paciente lo adquirió antes, lo va a adquirir después, etc. Ese es el detalle. No me permite determinar si la exposición precedió a la enfermedad o viceversa. Y aquí está, a partir de mi población definida, yo establezco, ¿no?, un tamaño definido de la muestra y recojo toda la información a la vez. Toda la información sobre qué, sobre la exposición y sobre la enfermedad en ese grupo. Y de acuerdo a eso, yo voy a tener 4 grupos. Un grupo expuesto y que esté enfermo. Un grupo expuesto, pero que no manifieste la enfermedad. Un grupo no expuesto, pero que esté enfermo. Y un grupo no expuesto y no enfermo. Entonces, por esa parte de que no sé si el paciente lo adquirió antes o después, no me permite evaluar eso, es que se forman estos grupos, ¿no? Y por ende, estos casos prevalentes no necesariamente son representativos de todos los casos de la enfermedad. Aquí va a coger verdaderamente a los que presentan la enfermedad, pero también van a ver esos riesgos. Entonces, cuando ustedes quieran hacer un estudio analítico, recuerden que siempre van a tener ahí esos 4 grupos. Ustedes van a dividir aquellos expuestos y aquellos no expuestos. Aquellos que, por ejemplo, si yo estoy evaluando factores asociados a diabetes mellitus tipo 2, en estudiantes de medicina, yo voy a tener una población de estudiantes de medicina que tengan diabetes y otra población que no tengan diabetes en general. Y dentro de cada grupo, de los que no tengan diabetes, ¿no?, van a ver todo su dengue. Entonces, siempre, cuando ustedes evalúen o vean un estudio que diga factores asociados, siempre van a ver esos 2 grandes grupos. Nunca, porque ha pasado en tesis, que ellos iban a hacer factores asociados a hipertensión en mayores, digamos, en población adulta, de tal institución. Cuando se fueron a recolectar los datos, ¿qué creen que hicieron? Solo recolectaron de aquellos que tenían hipertensión y pretendieron relacionar los factores con los que eran hipertensos. Pero ¿cómo vas a relacionar esos factores solamente con la población que tienen? Entonces se olvidaron de evaluar qué, la población que tiene. Hicieron mal su cálculo. Los chicos tuvieron que cambiar su diseño, porque eso afecta al diseño. Siguieron con el diseño y de un estudio que supuestamente era analítico, lo volvieron netamente descriptivo. ¿Y cómo lo volvieron descriptivo? De lo que eran factores asociados a hipertensión, lo volvieron a características clínico-epidemiológicas de pacientes
ya había hecho su internado, ya estaba por sacar el título, teníamos que tratar de buscar alguna solución para que no se quede un año más. Muy bien, ¿qué se mide en este caso, en este tipo de estudios? ¿No? Yo evalúo, si bien es cierto, evalúo las asociaciones a través de ¿qué? A través de la razón de prevalencia. ¿Y qué es la razón de prevalencia? Es el número de veces más probable que una enfermedad se desarrolle en aquellos, digamos, en aquel grupo de expuestos que aquellos que no. ¿Y cómo lo medimos? A través, obviamente, de una fórmula. Entre aquellos que, el número de casos que existen, aquellos que presentan, por ejemplo, diabetes o hipertensión, con el total de participantes. Yo tengo, por ejemplo, 200 participantes y de los 200, 120 presentaron diabetes mellitus o hipertensión. Esa es mi prevalencia. Y la razón de prevalencia es esta, la prevalencia del desenlace en el grupo expuesto sobre aquella que no está expuesta, ¿no? Y en ese aspecto, me va a salir, por lo general, puede salirme desde 0 hasta 2 o hasta 3. ¿Qué significa? Por ejemplo, en este caso, si el valor me sale 1, que las prevalencias en ambos grupos, tanto expuestos como no expuestos, son iguales. Si es menor, ¿no? Menor de 1, el grupo expuesto tiene, por ejemplo, 5 veces más o la cantidad que sale, más prevalencia que en el grupo no expuesto. Y si es mayor de 1, el grupo expuesto tiene menos esa cantidad que sale de prevalencia que en el grupo no expuesto. Entonces, esos índices es lo que al final es lo que me va a indicar el estudio transversal. El estudio transversal analítico no me va a decir, mira, si hay una asociación, con este están asociados. No, me van a decir en términos de razones de prevalencia qué tanto está, digamos, qué tanto se podría presentar esa enfermedad en ese grupo de expuestos en el tiempo. ¿Qué tanto? Nada más. Eso es lo que me va a decir la aproximación. Pero no me va a decir si uno es dependiente del otro, si uno es causal del otro. No me va a decir. ¿Dónde aplico ese estudio transversal? En todos sus campos. Salud pública, epidemia, investigación clínica, psicología, factores ambientales, estilos de vida, etc. Para diabetes, para hipertensión, ¿no? Para el síndrome de Burnout, que tanto los chicos ahorita de tesis. Doctora, queremos hacer síndrome de Burnout en los alumnos de medicina. ¿Los alumnos de medicina trabajan? No, doctora, que ellos tienen mucha carga laboral. Doctora, queremos medir el estrés y la ansiedad, ¿no? Sobre el rendimiento académico. Perfecto. Para que vean ustedes eso, primero tienen que saber cómo voy a medir el estrés, la ansiedad. Hay cuestionarios. ¿Cómo vas a medir el rendimiento? Doctora, con la nota. ¿Una nota es suficiente para evaluar el rendimiento de los alumnos? El que pasaran el ciclo, en los que se quedan en carta, quieren decir que los que se quedan en carta, con respecto a los que pasan. Para que ustedes evalúen algo, tienen que tener instrumentos, ya les he dicho, validados, para que puedan consolidar. Yo sé que de repente, porque ahí en tesis siempre se quejan. No, doctora, pero es que muchos no mezclan muchas cosas, etcétera, etcétera. Bueno, antes, hace muchos años atrás, cada curso tenía citos, incluso en teoría, tenían también el seminario y en teoría tenían un examen parcial, seminario, un examen parcial práctico, donde corríamos todas las meses, dando su evaluación práctica. Y tenían que aprobar los 3 rubros. Si no aprobaban, estaban. Ahora,
lo aprovechan, sacan 20 en sus pasitos todas las semanas. ¿Alguien saca 20 en sus pasitos todas las semanas? ¿Y por qué no? No, doctores, que se nos cruza un curso, 2 cursos, 3 cursos. Chicos, cuando sean médicos van a tener 2, 3 operaciones durante cada día. ¿Qué van a decir? No, a la segunda operación, no puedo. Bueno. Pero solo en un solo momento. La fotografía, bueno, es como una fotografía de cambio a un momento determinado. ¿Qué se refiere con el tema de diferentes muestras? Por ejemplo, algunos chicos dicen, vamos a evaluar los factores asociados a hipertensión. Ya, pero yo voy a recolectar los datos de enero a marzo del 2026. Doctora, pero si yo voy a recolectar de enero a marzo del 2026, mi estudio no es transversal, mi estudio es longitudinal. A ver, ¿cuál sería la respuesta? O sea, pero estaba grabando varios meses, por eso ella dice que está transversal. Pero, o sea, ella dice que es transversal, pero el chico le dice no, pero es longitudinal porque son varios meses. Pero dice, ¿Ya? no fue el momento. A ver, ya le respondería. A ver. No sé. La cantidad de mediciones, si es longitudinal de enero a marzo, si se mide solamente una vez, es transversal, pero si se miden varias veces, varios reportes, es longitudinal. Exacto. Sí, ¿Varios reportes o varias veces a quién? A la variable. Al paciente. Bueno. Por ejemplo, yo puedo hacer de enero a marzo, puedo hacerlo de enero a junio, pero yo solamente voy imagínense, ustedes son los pacientes, solo voy a ir y lo voy a encuestar una vez. No es que en enero le hago una encuesta, me voy a buscar en febrero y le hago otra encuesta. No. ¿Ok? Y muchos se confunden en eso. Porque vamos a realizar no solo encuestas, Cuando es mayor con varios pacientes, pero no solo encuestas. Es que tanto, en este caso, digamos, la variable de exposición, ¿no? Está, o por así decirlo, los casos son prevalentes, se hace más prevalente la enfermedad en la población. A eso se refiere. De repente vuelvo a preguntar, como decía. No, en la población, en este caso, no es ya, déjame. Les voy a buscar un ejemplo de ese trabajo. Las limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? No me establece causalidad. Pueden haber factores de confusión, sí, porque pueden haber otras variables que impliquen esa relación observada. Si yo lo comparo esto con las cohortes, no me permiten evaluar incidencia, como en la cohorte, porque yo cojo diferentes estados en un solo momento. Puede ser incidencias, digamos casos nuevos, casos por lo general prevalentes. En la cohorte no, en la cohorte me evalúo por casos nuevos. En los casos y controles no se separan. No se separan retrospectivamente a individuos según el desenlace. Y con los reportes y serie de casos, acá obviamente ofrecen un análisis más amplio al incluir un grupo comparativo. Aquí ya hay un grupo comparativo que se le llama grupo Control. ¿Cuál es el grupo comparativo? Control. Expuestos y no expuestos. Y pueden haber sesgo, el sesgo de temporalidad, de supervivencia o de selección. Esta es la guía de la página que les di, ¿no? Para que ustedes vean todo lo que implica un estudio transversal analítico. A ver, yo les pregunto esto. Y al que me responda tiene un punto. Dice, si hacemos una encuesta sobre el uso de redes
aplica un 6, ¿cuál es el puesto? Tiene buenas correlaciones en ahí después se aplica otro para investigar si la encuentro o que también van a poder compartir en el para decir nuestra función de estudio, ¿no? Para comparar. ¿Alguien más? ¿Hijo? No se puede saber porque un estudio transversal se evalúa en un momento dado, no un momento después, entonces no se puede saber si la enfermedad fue causada antes o después y tampoco si es un factor causal únicamente, sino un factor solamente asociado. Muy bien. Finalizas. Conclusiones. Estos estudios observacionales útiles para estimar prevalencia de enfermedades. Por lo tanto, en su trabajo de epidemiología, ya hace un estudio transversal analítico. Permiten analizar la relación de exposiciones y desenlaces, ¿no? Son herramientas fundamentales para la descripción y el análisis de la relación entre factores de riesgo y enfermedad. Y aunque no permiten evaluar la causalidad, ¿quiénes son los únicos que evalúan causalidad? Ya, eso ya va en hermanos. ¿Ah? ¿Cuál grupo de analítico? No, esos son de Los casos y controles y cohortes no me evalúan causalidad. Los únicos que evalúan causalidad son los experimentales. Los casos y controles me evalúan una relación, una asociación, sí, pero no me evalúan causalidad. Ojo. ¿Por qué? Porque no me evalúan, no controlo las variables.